Buenas tardes, mi nombre es Jorge Alejandro Bolaño Montenegro y hoy les vengo a hablar sobre la tensión superficial. Mi docente es Ari Daisamet Mosquera Polo. Yo pertenezco a la Universidad de Magdalena en la Facultad de Ingeniería y actualmente estoy cursando el programa de Ingeniería Electrónica. Tensión superficial. La superficie libre de los líquidos se comporta como una membrana elástica sometida a tensión. Este concepto se aplica mayormente en los líquidos, ya que es una forma de medir la cohesión que existe entre las moléculas de este líquido. Todas las moléculas se componen de una sustancia líquida que interactúan de alguna forma entre ellas y se atraen. Se dice que tiene un líquido más o menos cohesión según sus moléculas se atraen o menos entre ellas respectivamente. Por ejemplo, imaginemos que esta pelotica es una molécula. Si una molécula está dentro de un líquido, esta se va a atraer en todas direcciones si está en el interior, pero si está en el exterior, en cambio, sería hacia los costados, en diagonal y al centro. Hacia arriba no, porque no hay otras moléculas iguales con las que se le puedan atraer. Muy bien, la tensión superficial se define en física como la cantidad de energía necesaria para incrementar la superficie de un líquido y contrarrestar esa fuerza de atracción hacia el interior. Es complicado, veámoslo de otra forma. Hay que imaginarnos que la tensión superficial es lo que impide que algo se sumerja en un líquido y que esa es la fuerza que hay que superar para atravesar este líquido. Entonces nos imaginaríamos una especie de barrera elástica y algún objeto que trata de atravesarlo. Si este objeto pues tiene la fuerza para superar la tensión superficial, pues va a introducirse en este líquido, y pues si no lo tiene, va a estar en la superficie. Estos son algunos de los líquidos con sus respectivas tensiones superficiales. En Newton sobre metro, que sería la unidad internacional. Muy bien. La tensión superficial es vital para los mosquitos, ya que es la que permite que estos se reproduzcan. Me explico. Los mosquitos, al poseer, ya que su peso no es lo suficientemente fuerte como para romper esta tensión superficial, esto es lo que permite que ellos estén sobre el agua y así depositen sus huevos en charcos, lagunas o en cualquier otro líquido. En caso de las gotas de agua, estas gotas tan perfectas es lo que logra la tensión superficial, y una gran unión o una gran masa de uniones de moléculas es lo que permite que ésta se caiga. La causa de la tensión superficial del agua son las fuerzas de los enlaces de hidrógeno dentro de estas moléculas, aunque también depende de la naturaleza del medio, como la temperatura. Por lo general, al aumentar la temperatura, aumenta la agitación de las moléculas, disminuyendo la fuerza de los enlaces de hidrógeno. En el caso de la naturaleza del medio, las moléculas existentes pueden ejercer fuerzas de atracción sobre estas. En conclusión, la tensión superficial del agua es mayor debido a los enlaces de hidrógeno,
ya que estos tienen una gran cantidad de energía, lo que permite una mayor unión. La capilaridad. La capilaridad es una propiedad de los fluidos que depende de su tensión superficial, la cual a su vez depende de la cohesión del fluido y que le confiere la capacidad de subir o bajar por un tubo. Debido a que la fuerza intermolecular o la cohesión intermolecular es menor que la adición de un líquido con el material de un tubo. Es decir, que es un líquido que se moja. Un líquido que está subiendo a una tensión superficial que sea equilibrado por el peso del líquido que llena el tubo. Me explico. Para que haya un equilibrio entre la tensión superficial del agua y el agua ingresa al tubo hasta el punto de que logre su equilibrio y vuelva a tomar la tensión superficial. Esta propiedad se puede ver en las plantas, ya que estas, al recibir el agua desde sus raíces, estas contienen pequeños tubos capilares que están conectados entre sí, introduciéndose el agua y todos sus nutrientes que ellas necesitan. Bueno, algunos ejemplos podrían ser: cuando se coloca un recipiente de agua en un tubo capilar de vidrio, el nivel del agua ascenderá dentro del tubo. Ahora bien, si se introduce otro pero con un mayor diámetro, el agua entrará, sí, pero en menor cantidad y se formará una curva cóncava, como podemos observar en este caso. Si en cambio lo comparamos en mercurio, el líquido subirá pero en menor cantidad y su superficie formará una curva convexa, como podemos observar aquí. Ahora les explicaré en el siguiente video el experimento de tensión superficial de la aguja que flota. Buenas tardes, hoy les vengo a presentar el experimento de tensión superficial sobre la aguja que flota. Para esto necesitaremos obviamente una aguja, nos ayudaremos con un pedazo de papel y una cuchilla que se me cayó. Veremos cómo actúa frente a la tensión superficial. Ahora procederemos a tomar la aguja y el papel y ponerlos de tal forma para que ésta quede en la superficie y el papel caiga lentamente. Ok, aquí está flotando gracias al papel. Vamos a esperar a que se caiga la servilleta. Y aquí ahora en este momento se está cayendo. Ok, se está cayendo y ahora mismo la tensión superficial actúa sobre la aguja. Ahora veremos cómo afecta el detergente a la aguja. Le echamos unas cuantas gotitas y como ven enseguida se cae. Ahora procederemos a ver cómo reacciona la aguja frente a la tensión superficial. Siguiendo el mismo método, tomaremos ayuda de una servilleta y colocaremos la cuchilla encima. Ahora colocaremos esto de tal forma para que la cuchilla quede encima y la servilleta se caiga lentamente. Como vemos que de pronto esta, como tiene un área mayor, de pronto la servilleta se va a demorar más. Por eso vamos a ayudar un poco tratando de quitarle la servilleta sin afectar la tensión superficial que actúa sobre la cuchilla. Muy bien.
Ok, en este momento le pudimos quitar la servilleta y la pusimos a un costado. Ahora veremos también cómo reacciona frente a el detergente. Ahora veremos cómo reacciona frente al detergente. Echamos unas goticas alrededor, ya que esta, como contiene una mayor masa, suponemos que requiere una mayor cantidad de detergente, como acabaron de ver. Ahora, la explicación del porqué de esto, bueno, hay una razón. El líquido se adapta a la forma del recipiente. Para que sea necesario esto, todas las moléculas dentro de este líquido se deben atraer unas a otras, pero en la superficie no hay moléculas. Entonces, tomaremos como ejemplo esta pelotica y decimos que esta pelotica es una molécula. Como estaba diciendo, en el interior del líquido todas las moléculas tienden a atraerse entre sí, pero en la parte más alta o casi en la superficie, las moléculas solo se atraen en los costados y en el centro. Esto es lo que permite que haya una tensión superficial al poner una aguja o una cuchilla. Ahora, ¿por qué el detergente al echarlo al agua enseguida hace que se caiga la aguja o la cuchilla? Bueno, esto tiene una razón. Por ejemplo, cuando estamos lavando, si no le echamos detergente, sino lavando solo con agua, podemos observar que el mugre en la ropa no se quita muy bien. Entonces, al echar detergente, nosotros creemos que el detergente actúa sobre la ropa, pero no es así. El detergente actúa sobre el agua, rompiendo esa tensión superficial, permitiendo así el flujo del agua entre la ropa y así sacando todo el mugre. Eso es lo que pasa justo ahora. Al echar detergente rompemos esa capa de tensión superficial, permitiendo el flujo del agua, lo que hace que se caigan la cuchilla y el aguja. Bueno, muchas gracias.